Buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta conferencia online organizada por RCM Perú. Soy Andrea Frolini del equipo de Marketing y Comunicación. Para contarles un poquito sobre quiénes somos nosotros, RCM Perú es parte de la firma global RCM, la sexta red más grande del mundo en auditoría, impuestos y consultoría. Actualmente contamos con más de 50 años de experiencia en el mercado peruano, con más de 800 oficinas alrededor del mundo y presente en 120 países con más de 65.000 colaboradores. En RCM Perú, nuestro sistema de gestión de seguridad de la información está certificado con ISO 27001, lo cual refleja nuestro compromiso continuo con la seguridad de los datos de nuestros clientes, socios y colaboradores. Además, según el último ranking del Leaders League, nuestros auditores y asesores contables brindan un servicio recomendado, nuestro servicio de precios de transferencia es altamente recomendado y nuestros auditores y asesores financieros brindan un servicio excelente. Gracias nuevamente por conectarse a nuestra conferencia online de Panorama Legal de la Desvinculación Laboral en el Perú, a cargo de Meilín Lilén, especialista corporativo laboral en RCN Perú. A continuación, le daré el pase para que podamos iniciar con esta ponencia. Bienvenida, Meilín. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, Andrea. Como es el día de hoy día se va a tocar un tema un poco que han estado solicitando por interno que se llama Panorama Legal de la Desvinculación Laboral en el Perú, ¿no? Para tener un tema introductorio, si bien es un tema netamente legal y se habla de normativa, también el enfoque que vamos a dar un poco es el enfoque como empleador, qué es lo que se necesita, ¿no? Qué es lo que necesitamos probar como empresa. Siguiente, por favor. Perfecto. Actualmente, toda desvinculación laboral tiene tres formatos en general. Bueno, en general dos sería, porque uno ya establecido por la ley, pero son el tema de toda desvinculación laboral que se da, es de la inicial, puede ser una forma unilateral o bilateral, de acuerdo bilateral. Cuando nos referimos a un acuerdo unilateral, nos referimos en el esquema de que puede ser el mismo trabajador que pida, ¿no?, su retiro, el mismo empleador que de forma unilateral retira al trabajador, o puede ser por acuerdo de ambas partes. Y es por eso que la normativa vigente actual, con declaración de derecho privado, señala esos puntos. ¿Cuáles son? En el caso de fallecimiento del trabajador, o si el empleador fallece como si fuera natural. ¿Por qué? Porque sabemos que en la normativa existe un tipo de sociedad cuando solamente hay una persona, que es las IRLs, o también ante SUNAT hay temas de personas con negocios, ¿no? Y dentro de ellos pueden tener una planilla. Y en el tema de fallecimiento del trabajador, pues se llevaría un disenso que al final va a ser netamente unilateral por parte del empleador, va a haber un tema de una causa de fuerza mayor. La renuncia o retiro voluntario de trabajadores cuando el mismo trabajador decide no retirarse de la empresa, y a partir de eso tiene una forma de poder hacerlo. Obviamente hay pasos específicos para este renuncio o retiro, que vamos a ver más adelante, pero se va a modificar. La terminación de obra o servicio, mayormente es explicado en temas de contratos a plazo fijo. ¿Por qué? Porque todo contrato a plazo fijo, que puede ser por obra, por servicio, tiene una condición resolutoria, ¿no?, que es el plazo de fin. Ya que al terminar ese plazo de fin, termina el vencimiento del plazo estipulado, por lo cual, si se está requiriendo, si se está dentro del contrato, está dando todos los requisitos de validez, ¿no?, que es una celebración por contrato escrito, tiene un plazo determinado y tiene una causa, el empleador simplemente podría determinar este contrato, desvincularlo, ¿no?, sin siquiera tener una previa aviso hasta el día último de su cese. Ya que si el trabajador siguiese laborando después del vencimiento, el contrato se consideraría ya una duración indeterminada, porque siempre hay que tener muchos cuidados con temas de contratos que son sujetos a modalidad o plazo fijo. En mutua intención de las partes es la excepción en temas de unilateralidad, porque hay un tema de un acuerdo de ambas partes, de dejar de, ¿no?, que el mismo trabajador deje de seguir laborando y el mismo empleador de retirar al trabajador de la empresa. En el tema de validez absoluta permanente, que es una cosa que la misma normativa establece, ¿no?,
ha habido casos lamentables de trabajadores que han tenido. Adicionalmente, un tema de que han tenido un accidente, tanto en laboral o fuera de trabajo, que ha llevado a que ya no puedan seguir laborando, ¿no? Hay ciertos parámetros que cumplir. Igual mismo la jubilación ya simplemente es, acá hay dos aspectos, tanto, ambos son unilaterales, pero también hay dos aspectos que pueden darse si es que puede ser por decisión del empleador o trabajador. Por lo mismo que en la jubilación, a partir de los 70 años, es obligatorio y el empleador puede gatillar este artículo de la normativa, o también el trabajador puede pedir una jubilación adelantada. Mucho más antes si es que cumple ciertos requisitos que vamos a más adelante. El despido en los casos y formatos permitidos por la ley, que son los despidos por causa justa. El despido por causa justa se divide en dos, por conducto o por capacidad, que vamos a ver exactamente más en el artículo 1, y la terminación de la relación laboral por causa en los casos y formas permitidos por la ley adicionales, que esos son los que señalan, ¿no? Que hay temas de fuerza mayor, hay temas que tienen que ser que tienen que ser más que todo permitidos, también tienen que ser autorizados por la autoridad nacional en temas de disolución, liquidación de empresas, reorganización de sociedad, etc. Siguiente, por favor, Andrea. Okay. Puntualmente para desarrollar. Como señala, la renuncia o retiro voluntario del trabajador va a ser un tema netamente libre y va a ser unilateral por parte del mismo trabajador, no va a ser un tema por parte del empleador. Por lo cual, como no debería existir una explicación de motivos en la carta que se dé. Entonces, cuando el trabajador toma esa decisión, el conducto o lo que la empresa siempre debería tener es canalizado más o menos cuál es el conducto que va a seguir, ¿no? O sea, ya sea por un sistema o plataforma que la misma empresa pueda tener propio, o por ya sea por medios oficiales, ¿no? Que puede ser el correo electrónico o entrega presencial, ¿no? al empleador. Y a quién tiene que reportar cada uno, ¿no? Porque va a depender el cargo o la labor que se desarrolla en el mismo trabajador. Entonces eso es bueno tenerlo siempre un poco mapeado, ya sea una política o en el mismo reglamento, mencionalmente por eso una política. Okay. Lo que sí o sí la ley nos exige es que para la renuncia o retiro voluntario del trabajador siempre se debe notificar por escrito al empleador, ¿no? Y tiene que haber un plazo mínimo de 30 días. La ley significa un preaviso de 30 días, que le llaman carta de preaviso, ¿no? Firmado. ¿Por qué? Porque hay una carta de preaviso, porque yo tampoco no puedo terminar el trabajo de un día para otro porque he residido, porque tengo porque he renunciado y hoy día mismo me retiro, porque eso ya se podría configurar a unos antes. Después de 3 días, un abandono de trabajo. Entonces, lo que regularmente algunos trabajadores se estipulan es que no piden un tema de exoneración. ¿Por qué? Porque dentro de la carta de preaviso, el trabajador tiene la posibilidad de poder solicitar al empleador una exhibición de este plazo por inactividad, ¿no? O solicitar al trabajo, mismo que pueda haber un tema de preaviso, ¿no? Si no responde por escrito, en 3 días, si en 3 días el empleador no responde a esta carta de preaviso señalando que sí lo exonera, ¿no? Se entiende que se acepta esa exoneración de forma tácita. Entonces siempre es bueno ver los plazos desde bien nos llegan la carta. Y en caso del empleador rechace esta exoneración, el trabajador debería cumplir los 30 días, ¿no? Porque ya debería configurarse, porque es lo mismo que nos da la normativa del empleador, teniendo en cuenta que de un día para otro prescindir de un trabajador de repente no es lo más óptimo y hay un proceso detrás de contratación para tener su reemplazo. Ahora, con el mutuo disenso. El mutuo disenso es un acuerdo bilateral. Entonces, para tener esa relación, específicamente lo que nos van a hacer sinergias son el mismo trabajador con el mismo empleador. La formulación igual, tanto para el retiro como para el mutuo disenso, debe estar por escrito. En el que es beneficios finales también. Siempre normalmente señalamos que debe haber un acuerdo escrito en tema de mutuo disenso, cosa que también podemos agregar desde la parte legal ciertos candados, para señalar de que el trabajador final no pueda un tema de demanda o de daño a su propio si hiciera vicio de voluntad, ¿no? Y hay es por eso que siempre al final que la ley señale que puede ser también la misma liquidación de vicios sociales, señalar que eso fue mutuo disenso, siempre es bueno tener un acuerdo por escrito en temas de parar, si es que no vamos por el procesar al final.
No requiere un pago adicional en autodisenso porque es un acuerdo de voluntades. Opcionalmente se podrían ofrecer ciertos incentivos, que en verdad no es lo más óptimo. Y también, si en caso esos incentivos se ofrecen en temas de apoyo a emprendimiento, ¿no? O gratificaciones ordinarias, etcétera, estos no deberían estar citados en el mismo autodisenso. Deberían estar en un documento aparte. ¿Por qué? Porque desvirtúa el autodisenso la carácter que tiene. Ya ha habido pronunciamientos por parte del tribunal y por casaciones que por tener un mutuo disenso escrito, donde se señala también temas adicionales eh, de beneficios o gratificaciones o beneficios seminarias, no ha habido ciertas cláusulas candado, ha habido ya temas de que ha procedido que el trabajador demande por daños y perjuicios, ¿no? Y adicionalmente puede demandar por su vida si es que dentro del monto que se pactó, que no fue, si no fue un monto paraguas, que es el monto que le digan que lo mínimo de días son 12 sueldos y pasas ese monto, eh, de esos 12 sueldos que fuiste al final para negociar la salida del trabajador, no pasó un monto paraguas, puede ser observable también, ¿no? Obligación. Entonces, como obligación empleador siempre va a tener el tema de que va a tener que liquidarlo. En este caso, evocando la renuncia como retiro, va a haber un tema de liquidación de servicios sociales y todos los beneficios que estén pendientes, ¿no? En temas de vacaciones truncas, etc. Siguiente, por favor, Andrea. Terminación por modalidad de contrato, que puede ser contratos a plazo fijo, ¿no? Hay muchos tipos de contratos modales, la normativa también lo señala, o invalidez permanente. Entonces, en obra o servicio, específicamente nos referimos a temas de contractuales para cuando trabajan en mina, cuando trabajan, y en mina también hasta en ciertas obras que tienen una jornada diaria, o para proyectos específicos. Entonces, la normativa me deja tener este tipo de connotaciones, pero va a tener una cláusula resolutoria, que es cuando ya se cumpla esta obra o servicio, y va a tener un plazo determinado, ¿no? ¿Por qué? Porque si no pasamos al tema de que si sigue elaborando, habiendo terminado el contrato, es plazo fijo o un contrato modal, pues ya se convertirá en trabajador indeterminado. La condición resolutoria. Entonces, es lo que se facto en hecho futuro. El más común en temas de condiciones resolutorias específicas son los temas de los contratos de suplencia, ya sea por accidente, ya sea porque tienes un trabajador que va a tomar un año sabático y lo tienes proyectado, o 6 meses, o también hasta una licencia paternal o maternal, dependiendo también. Muy aparte de lo que señala la ley, también hay empresas que acuerdan otros días adicionales. Entonces, en esos temas, si es que el trabajador han tenido un trabajador por suplencia por unos meses, la resolución resolutoria es que la madre, en este caso, tiene un momento de que al final no logró el parto, temas adicionales, o al final no se programó y va a volver a trabajar, es que ya no va a haber esa condición de suplencia. Entonces lo que se tiene que hacer es automáticamente ese trabajador que se conoce por suplencia cesarlo. ¿Por qué? Porque hay una condición resolutoria. La condición resolutoria es que el hecho futuro pactado al final no se va a cumplir por temas de alcance mayor o fuerza mayor que ya están, que realmente son un poco duros. El plazo fijo. Es por lo mismo que concluye automáticamente y por lo mismo que señalamos que no requiere un aviso de renovación. O sea, yo como empleador no tengo la obligación legal de comentarle a mi trabajador de que, por si acaso, el 30 de este mes se termina tu contrato y no te lo voy a renovar. No hay una obligación legal explícita, así está. ¿Por qué? Porque el trabajador ya lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? ¿Por qué? Porque él firmó un contrato y en el contrato decía cuál era la última fecha de su día laboral. Entonces, si el trabajador no ha habido hincapié de que va a haber una renovación o no va a haber un tema adicional, pues no habría por qué, no habría por qué, no tienes una obligación. Aparte, si es que lo tienes con política interna de trabajo, señalar unos días antes por temas de cierre, no más que todo para que pueda entregar un informe de sus labores, etcétera, pues sí lo podría estar programando, pero no necesitas tener un plazo específico, la ley no te enseña un plazo específico, señalarlo un mes antes, 30 días antes, 15 días antes, ¿no? Y la invalidez absoluta permanente. Es un tema que señalmente yo lo veo como un tema de área gris, porque si bien la normativa señala que ellos ven como acciones invalidez absoluta permanente en 2/3, por eso vamos a 66.6, que impide realizar sus labores, y te pide que tenga un dictamen, una comisión médica evaluadora, que puede ser SELUG o MINSA, o hasta llega con temas un poco jurisprudenciales de colegios médicos, el colegio Médicos de Perú, que habían tenido ciertas observaciones, va a tener un tema de revisión, un examen físico, revisión de historias clínicas, etc. ¿Qué sucede? En la normativa te pone exactamente la palabra invalidez absoluta permanente,
pero lo que sucede mucho es que la Comisión Evaluadora específicamente de salud, cuando tengan certificación, o lo que te señalan es una invalidez permanente o no permanente, no te ponen la palabra absoluta. Entonces, ahí el tema un poco de gris, que se tiene que estar muy bien cuidado, y es por eso que siempre desde la parte legal señalamos que tiene que ver, muy aparte de las comisiones evaluadoras, también expedientes del mismo médico evaluador que tenga la empresa, dependiendo del volumen de la empresa, va a tener un médico, ¿no? Por normativa laboral. Y también hay un expediente que puede ser armado por parte de recursos humanos con todos los temas de apoyo y todos los temas que se vieron. ¿Por qué? Porque al final todos esos temas, el principio de inmediatez que señala la normativa, siempre se tiene que dar ni bien se sepa la condición y ni bien se hayan también en este caso, en caso de invalidez subpermanente y casos de certificaciones médicas, ¿no? Eso. Sí, entenderá, por favor. Listo. Jubilación obligatoria. Ok, acá tenemos dos. ¿Por qué señalamos acá que si bien este también es un acuerdo, puede ser un tema de decisión unilateral, pero no necesariamente las dos va a ser una decisión unilateral por parte del empleador, sino también puede ser por parte del trabajador? En la obligatoria, sí, es un set automático. A partir de los 70 años, la normativa señala que tú como empleador puedes notificar por forma escrita, donde se notifica al empleador para que inicie el trámite de pensión, y también porque ya pasó ese día, labora y ya estás liberando sin su liquidación y todo. También puedes aún mantenerlo. O sea, tampoco no es que a los 70 años automáticamente yo tengo la obligación de despedir, a desvincular de frente a todos mis trabajadores, ¿no? Porque puede haber ciertos cargos un poco importantes, ¿no? De que son de dirección o que son de confianza, que yo voy a necesitar que de repente se quede un año más o dos para hacer una transición sana con su siguiente reemplazo, ¿no? Automáticamente, si cumplo los 70 años, yo no pierdo ese derecho si es que al final el trabajador pues cumple 71. Ese derecho no lo voy a perder. Yo voy a poder seguir de todas maneras tramitando su despido en temas de notificación a partir de los 70, ¿no? En lo que es jubilación anticipada, ahí sí es un tema unilateral por parte del mismo trabajador, porque el trabajador va a tomar la decisión de que ya trabajó los años que debía trabajar, ya vivió, revisó, ya tiene sus aportes totalmente saneados, y aparte de repente tiene otros ingresos, ¿no? Etcétera. Entonces, va a depender un poco, diferir un poco si es existe el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones, ¿no? Que coloquialmente lo llamamos ONP y AFP. ¿Por qué? Porque muy aparte que te piden en el sistema de pensiones, la ONP te piden que tengas 65 años, también te pide ciertos aportes, ¿no? Que hayas tenido 20 años mínimos de aportes para tener una pensión más o menos que justifique la mínima habitual, que actualmente está rodeando los 835, 145 por ahí. 800 y tanto está rodeando la actual pensión de la ONP, en la máxima. En verdad un poco. Y en el tema en el sistema de pensiones privado, esto sí va a ser proporcional a que a los 65 años yo ya puedo pedir, sin decisión de género, una jubilación privada. Y ahí viene, o sea, a partir de los 65 yo ya puedo, si yo tengo esos requisitos, automáticamente yo ya puedo hacerle saber a mi empleador que yo ya estoy retirándome, obviamente avisándole unos temas de días, porque va a ser un retiro voluntario, 30 días, 15 días, es que me puedo generar, etcétera. Y a los 65 el trabajo es mucho más sencillo. En tema de netamente ya anticipada, pero mucho más antes de los 65, porque recordemos que la potestad del empleador de, eh, de poder definitar a un trabajador recién hasta los 70, en el 65 yo puedo dar yo el paso unilateralmente. También hay casos que los trabajadores a partir de cierta edad, desde los 50 años específicamente, pueden pedir también su salida, ¿no? Pueden pedir su retiro, teniendo ciertos requisitos que la ONP y la AFP va a tener específicamente, ¿no? Que tengan un porcentaje de remuneraciones, tengan ciertos meses aportados, y que tu fondo de garantía, en el caso de la AFP, pueda soportarlo, la proyección que puedas tener. Y en el caso de la ANP, si te piden ciertos años de aportes. Siguiente, por favor. El despido en los casos y formas permitidos por la ley. Ahora veremos el sistema. ¿Qué sucede? Actualmente, para despedir a un trabajador de forma unilateral por parte del empleador, ¿no? Que esto, para que el empleador va a finalizar la relación laboral, después pueden clasificarse en varios tipos, ¿no? En despidos por marco de la ley y despidos en el marco de la ley, pero en el marco de la jurisprudencia más que todo. ¿Por qué? Porque existen dos despidos adicionales que no están expresamente en el decreto legislativo 728, reglamentado por el TUO, que es el Decreto Supremo 00397, pero sí lo señala la jurisprudencia ya desde más de 2 años, desde 2020, 2001 más o menos, y ha seguido tomando ese mismo criterio.
que al final van a tener como acción uno de esos tipos de despidos que sí se han reglamentado en la ley, ¿no? Pero para el primer trabajador o más, para el primer trabajador tenemos que tomar en cuenta que este marco de despido se da dentro de todo el trabajador que trabaje 4 o más horas diarias con el mismo empleador, en promedio a la semana. Y es algo muy bueno y importante porque tenemos trabajadores part-time que de repente no llegan a las 4 horas en promedio a la semana. O si llegan, también puede ser que se esté mal calculado, porque recordemos que la normativa señala que el cálculo para dar el promedio de la semana puede ser 5 o 6, no puede ser menos, no puede ser menor a 5. Entonces, si yo tengo un trabajador part-time que trabaja solamente 3 veces a la semana, yo no lo voy a dividir entre 3, voy a dividirlo entre 5. Entonces, ahí voy a poder recién darme cuenta si es que puedo o no, sumando esas horas, puedo despedirlo. ¿Por qué? Porque legítimamente no dice tácitamente, pero por la ley señala que solo la ley, y en este caso, protege a los trabajadores que trabajen 4 horas más o más horas diarias en tema en promedio a la semana, ¿no? Los que trabajen menos de esas horas en promedio, pues no va a llegar la normativa a un tema de más que protegerlo, no va a llegar a un tema adicional, ¿no? de revisar si es que puedan tener y yo voy a poder desvincular mi trabajo de la forma que quiero. Señalando puntualmente que lo que se está hablando es al día de hoy. Actualmente esos son el criterio que han tenido los tribunales y se sigue tomando. Entonces, en las causas que son netamente en el marco de la ley, que señala la normativa, en despidos, puede ser debidos por varios tipos. Los principales son por causa justa o por conducta del trabajador. Siguiente, Andrea. Despido por causa justa. Los despidos por causa justa están establecidos en la normativa, como señalamos, y están relacionados con la capacidad o con la conducta del trabajador. En temas de conducta, lo que regularmente envuelve es un tema de que haya existido una comisión de una falta grave, las condenas por doloso, inhabilitación del trabajador, faltas graves que están destinadas en el artículo 25 del Decreto Supremo 003/2027-TR, que pueden incluir incumplimiento de obligaciones del trabajador, la disminución de libertad de rendimiento, apropiación de bienes y el uso de información reservada, ¿no? Etcétera. Normalmente todos estos tiempos de despido tienen un formato que se tiene que comunicar al trabajador y otorgarle un plazo para hacer sus descargos. Y es el tema de conducta. Y en el despido por capacidad, son lo que incluye es el tema de límite de la facultad física, mental, lentitud sobrevenida, rendimiento deficiente y la negativa justificada de exámenes médicos. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que también existe una normativa sobre eso. La normativa señala que en exámenes médicos, yo como empleador, dependiendo del rubro que tiene mi empresa, tengo que tomar en cuenta que tengo que tomar exámenes médicos, ya sean obligatorios al inicio, durante la relación o más adelante. Y si hay una negativa por parte del empleador, pues del trabajador, pues puede haber una injustificada, puede haber una causal, ¿no? de despido. Regularmente también se da porque también dentro de los exámenes médicos se pueden tomar exámenes de sangre o de orina para temas de si consume algún estupefaciente, que está totalmente prohibido y también lo ampara la ley, ¿no? Que es la embriaguez reiterada o también temas de consumo de estupefacientes o consumo de cualquier droga ilícita. Ok, vamos a hablar punto por punto. En temas de... En temas de conducta del trabajador, entonces, puede ser una comisión de falta grave. Las comisiones de falta grave se configuran por una comprobación objetiva, ¿no? del procedimiento laboral con una precedencia de las anotaciones penales o civiles. Que en este caso ya se entra entonces el incumplimiento de obligaciones de trabajo, que supone claramente de la buena fe laboral, actos que van contra la imagen del empleador, que también puede ser considerado desde este punto, disminución deliberada y reiterada del rendimiento de trabajo, apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador, uso o entrega de terceros de información reservada del empleador. ¿Por qué? Porque también hay temas de cláusulas de confidencialidad, depende también cómo lo has estipulado en tu contrato y cómo está el tema de cuál ha sido la conducta también para revelar estimada información que ha sido revelada a terceros, sigue siendo. Concurrencia reiterada de trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, y la negativa justifica someterte a la prueba correspondiente que se considera como reconocimiento de dicho facto de estado, ¿no?
hay un procedimiento en este caso cuando ocurre ese tema de que tengas alguna sospecha que un trabajador que está bajo ese ingreso o en temas de influencia de drogas. Y también va a haber un tema adicional. Este tema concurrencia reiterada va a poder modificarse en caso de que el trabajador cumpla ciertas labores, como su manejo de maquinaria, conductores, bus, etcétera. ¿Por qué? Porque haber un trabajo mucho más delicado de por medio, que al manejar cierta maquinaria podría no solamente poner en riesgo, una confluencia, ¿no? No solamente poner en riesgo tuyo, sino también un tema de riesgo intencional a los bienes de la empresa o hasta mismo afectar la seguridad del trabajo a los mismos colaboradores, compañeros de trabajo. Y bueno, abandono por 3 días consecutivos, que también va a pedir de todas maneras un tema de preaviso y aviso, porque de despido, porque ausencias injustificadas por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario o más de 15 en un periodo de 180 días calendario. Estas son, como se estipula, muy aparte, adicionales de las 3 días consecutivos. En temas de condena por delito doloso, que ya viene un tema de discapacidad, y inhabilitación del trabajador, eso es un tema muy importante. Y también establece cómo tú tienes, primero tu organigrama, si tu organigrama de tu parte de tu trabajo, todos los trabajadores que tienes un esquema, y cuál es la función de cada uno exactamente, y también la plasmas de tu contrato diciendo exactamente que tú lo has contratado porque es un auditor es un auditor que es contador colegiado y auditor y está habilitado para firmar resoluciones, igualmente en abogados, igualmente en temas de ingeniería, ¿no? Pues en SOMA, ¿no? Que tiene que tener certificación, sí, y tiene que estar habilitado, ¿no? En caso, imaginemos que tenga una deshabilitación, pues es una causal también de rescisión del contrato. ¿Por qué? Porque la inhabilitación justifica el despido de aquella interpuesta por autoridad judicial o administrativa, que es la deshabilitación para ejercer actividad, que desempeña en tu trabajo, si lo es por un periodo de 3 meses o más. Obviamente que se tiene que considerar un periodo de 3 meses o más. Imaginemos que deshabilitan a un abogado, a un contador, a un ingeniero, eh, por más de un año, pues ya no va a poder hacer sino la labor por la que le contrataste. Entonces hay una causal justa para poder rescindir ese contrato. En temas más que relacionados con la capacidad, ¿no? El delímetro de la facultad físico-mental o ineptitud sobrevenida, determinante para el desempeño de sus tareas. Ese tema puntual, muchas veces lo homologan, no es el mismo que el tema de invalidez, pero un poco se homologa en ciertos puntos, en ciertos aspectos, dependiendo de cómo lo manejes. ¿Por qué? Porque acá hay un tema de que tú deberías, como empleado, intentar por todos los medios tener una forma de que el trabajador no pueda hacer otras labores distintas de repente o tengas un puesto disponible en la empresa para que él pueda homologar que de repente sí pueda, ¿no? No imaginemos que el trabajador era una persona de seguridad, pero seguridad de pie que estaba en la puerta de la empresa y sufrió un accidente por lo cual ya no va a poder estar de pie. Pero sí va a poder estar trabajando hasta todas sus facultades mentales. Y yo también tengo un tema de seguridad visual, ¿no? Que tengo una empresa de seguridad, mi empresa también brinda seguridad de monitoreo en una computadora, ¿no? A distintas empresas. ¿Qué es lo que sucede? Ahí yo no podría estar causando este tema de alimentación físico-mental determinante para desempeñar sus tareas. ¿Por qué? Porque sí puede ir cumpliendo sus tareas de seguridad, pero no como seguridad de pie, sino como seguridad de videovigilancia. Entonces, ahí siempre hay que tener ese cuidado. Ya hay un precedente sobre ese tema, específicamente, no en el ámbito privado, sino en el ámbito público, con la Municipalidad de San Isidro, que se dio hace un par de años. El rendimiento eficiente en la relación con la base trabajador y con el rendimiento promedio en labores bajo de condiciones similares. En todo tema que sea rendimiento eficiente o constante o al inferior al promedio, lo que va a hacer muchas veces es que la misma normativa te señala que va a tener que haber un tema de validación por la autoridad laboral, en este caso va a ser el Ministerio de Trabajo. Entonces va a ser un proceso más largo y va a ser más difícil para comprobar. Hay que tomarlo en cuenta. Igual, la negativa justificada de los médicos, la incapacidad, ¿no? La incapacidad misma mental o permanente. Y la negativa injustificada de realizar ajustes razonables en lugar de trabajo, ¿no? En este caso, para trabajar con discapacidad, ¿no? Ciertas normativas. Ya que ahí podemos poner hasta un tema en temas de por capacidad, y en temas por conducta, si poniendo en temas, si nos hablamos un poco más, en incumplimiento de obligaciones, ¿no? Del cumplimiento de buena fe. Una parte señalábamos que yo como
empleador tenga un poder de directriz y de mando. Obviamente que se va a ser limitado y tiene que ser razonable, ¿no? Porque si yo contrato un trabajador, después lo quiero trasladar a otro, a otro hemisferio, ¿no? De repente ya no va a ser en Lima, sino va a ser en Lurín o Ica. El trabajador debería poder, o sea, si es razonablemente mi criterio para haber terminado. ¿Por qué? Porque de repente en Ica o Lima falleció o renunció la persona que hacía también como auditor, y el auditor que yo tengo acá en Lima, tengo 3 acá en Lima, entonces a uno de ellos estoy mandando a Ica, y dentro de mi facultad podría, y el trabajador no debería negarse. ¿Por qué? Porque no estaría, tiene un tema de incumplimiento de obligaciones. Siguiente, por favor. Procedimientos y plazos. En tema de procedimientos y plazos, es lo que estamos hablando. Cuando tú vas a desvincular a un trabajador, tenemos que tener muy bien claro que tiene que haber un plazo. ¿A qué me refiero? Yo tengo que notificar al trabajador por causa justa cuáles son los cargos que yo le estoy imputando, detallar los hechos y la norma infringida. La norma infringida también puede ser eliminada como el tema de reglamento interno y políticas, porque recordemos que también hay un tema de si es que son reiterativas, no solamente en embargue, sino en varias cosas. Y esta comunicación de la causa justa, que señala coloquialmente la carta para aviso. El despido debe comunicar por escrito al trabajador la causa justa de despido, otorgando un plazo razonable no menor de 6 días para que presente sus descargos por escrito, ¿no? De ahí, ya después, una vez recibidas los descargos o vencido el plazo, porque puede ser que tampoco el trabajador no responda, vencido el plazo para presentarlos, el empleador puede comunicar por escrito al trabajador la decisión de la desvinculación. Esta carta debe indicar el modo preciso de la causa de despido y la fecha de cese. El empleador, o sea, la empresa no podría invocar posteriormente una causa distinta a la imputada en la carta de despido. No puede ser distinta a la carta de despido, tampoco no puede ser distinta a la carta de preaviso. ¿Por qué? Porque si no tendría que iniciar de cero. No puede ser, no puedo yo aumentarle un tema de retirada de embriaguez y poner al final despido que fue por un tema de faltamiento, ¿no? De faltamiento, una comisión de falta grave según el reglamento interno. O sea, no, tiene que ser totalmente establecer el mismo. Por eso que siempre es muy delicado en tema de formulación de estas cartas y tener en claro cuáles son los cargos que se le van a imputar. ¿Por qué? Porque si no podría un poco desvirtuar uno de los cargos y podrían ya no ser un tema de buena fe. Y yo por eso hablando de forma un poco maliciosa y que la normativa sí un poco sancione. El principio de inmediatez. Es importante que tengamos en claro que todo eso tiene que ser, el trámite debe tener un principio de inmediatez, tanto el trámite previo como la comunicación de despido. Debe observarse el principio de inmediatez, el despido de comunicación dentro de un plazo razonable, desde que el empleador toma conocimiento de la falta. En este principio de inmediatez, también hay que tener en claro que hay unos temas puntuales, que hay ciertas excepciones. Y le damos excepciones de forma un poco más coloquial porque la normativa en temas adicionales, cuando tenemos un tema de que, por ejemplo, es un robo a la empresa, ¿no? Que está haciendo un robo sistemático a un trabajador, tú ya tomaste el conocimiento inicial, la pregunta es, ¿cómo lo tomaste? Muy probablemente vas a tener que primero contratar un perito, contratar un especialista para que pueda hacerlo, para revisar las pruebas y armar un expediente. Entonces, ahí es como que este trabajador diga, es inmediatez, ¿no? Porque yo necesito, también, ¿qué es lo que yo necesito como empresa? Armar y tener totalmente justificado para hacer tu carta de preaviso. Eso normalmente. En exoneración de asistencia, ¿no? Mientras dure el trámite de despido, ¿no? Por la causa relacionada, por la conducta o capacidad, el empleador puede exonerar al trabajador de ser el centro de trabajos, siempre que no perjudique su derecho de defensa y se le abone su remuneración o demás derechos. O sea, si yo al final lo exonero al trabajador para que en este proceso, desde que llegó la carta de preaviso hasta el despido, no me desista laboral, yo tengo que seguir pagando. Entonces va a ser un plazo imperfecto. ¿Por qué? Porque él no va a trabajar, pero yo voy a seguir remunerándole. Y esa exoneración debe estar sí o sí por escrito. No puede ser tácita. ¿Por qué? Porque es decisión del mismo trabajador. Siguiente, por favor. En consideraciones especiales. Estos 6 días que hablamos del inicio, que es de la carta de preaviso que les das el tema al trabajador para poder corregir su conducta, no siempre se va a aplicar. No siempre se va a aplicar en temas de capacidad o correcciones de deficiencia. En temas más que todo de capacidad, que es la normativa que hablaba, ¿no? Sobre un tema de delimentro de la facultad físico, mental o ineptitud sobrevenida determinante para el desempeño de sus tareas, en esos temas puntuales, en temas de validez, se le va a tener que dar un tiempo
al trabajador de adicionalmente otorgarle no los 6 días, sino 30 días naturales, para que demuestre que esta capacidad fue o corrija su deficiencia, ¿no? Que en este caso es que puede de todas maneras seguir laborando en este caso, ¿no? Que puede seguir laborando de alguna forma, otra forma en la empresa. La certificación médica. ¿No? En temas de físicas, intelectuales y mentales, se requiere un certificado por parte de entidad competente, ya sea salud, Ministerio de Salud o el Colegio de Médicos. Y los ajustes razonables. Entonces, yo como empleador tengo que votar lo que señala acá, todas las posibilidades de realizar ajustes razonables o reubicar al trabajador antes de poder despedirlo, empezar con su despido. Entonces, por eso siempre tiene que tener un expediente de trabajo de todos los hechos que como empleador yo estaba elaborando y estaba haciendo, desde el ámbito legal, desde el ámbito de recursos humanos, desde el ámbito de, también que el apoyo que ahora recursos humanos lo contiene en este aspecto adicionales. Y el principio de inmediatez, que debe actuar con la completud una vez la conocida la causa justificada. Para evitar dilataciones más que todo que puedan desvirtuar la causalidad de despido, ¿no? Porque al final yo ya sabía que mi trabajador tiene un tema de falta de capacidad y al final no lo estoy retirando automáticamente, lo estoy retirando al año, pues ya desvirtúa un poco la causa. Obviamente que eso está a la par de que yo puedo tener conocimiento y lo estoy apoyando, pero actualmente el trabajador todavía tiene gatilla, certificados médicos que están todavía favoreciéndome y yo estoy convalidando esos marcos, pues ahí hay un tema de excepción, ¿no? Porque estoy teniendo que también puede haber un tiempo de que yo estoy ayudando a trabajar para que antes de tener su despido estoy ayudando en los papeles que tengan que presentar, ¿no? ¿Por qué? Porque igual también puede haber un tema de que por invalidez permanente pueda perder un poco el seguro hasta que no se gatille ciertos temas de jubilación adelantada o adicionales. Siguiente, por favor. Okay. Ahora ya vemos a los despidos que sí están bajo el marco de la 728, pero en adicional son despidos que son unilaterales por empleador, sí, son unilaterales, pero van a generar, en los despidos anteriores lo único que generaban era una liquidación de beneficios finales, pero no genera un tema de indemnizaciones adicionales, si es que están realizados de la forma correcta. En este caso, en los despidos siguientes sí. El despido indirecto normalmente se conoce por tener el despido por actos de hostilización, ¿no? Por actos hostiles contra el trabajador. Se da cuenta, el empleador realiza actos que llevan al trabajador a renunciar al final. Estos actos previstos en el artículo 30, que son muy específicos, que influyen en la falta de pago, que puede influir en la falta de pago de la remuneración o beneficio, reducción de la categoría o reducción de la remuneración, traslado del trabajador con propósito de causarle un perjuicio, o sea, que no hay no hay un objetivo razonable por parte del empleador que sí puede hacerlo, pero si es que no tiene un objetivo, no tiene una razón de ser, pues se cae en ese momento. La discriminación y el embarazo en ciertos casos, ¿no? También por ser temas de embarazo también podría llegar a ser un tema de despido indirecto, si es que al final el tema del despido indirecto no es que el mismo empleador vaya a despedir, sino es que tú como trabajador vas a tomar la decisión de salir de la empresa por temas de hostiles. Al final lo que va a considerar la normativa esto va a ser que al final fue un despido arbitrario, o sea, en la hora de cálculo, y vas a tener que demandarla, cuando se demanda se manda una indemnización por despido arbitrario, que es la ida, pues tiene un tope de 12 sueldos, ¿no? Depende de un sueldo y medio por cada año laborado. Entonces, para que se configure el despido indirecto, el trabajador va a tener que mandar una carta de imputación de hostilidades al empleador para que cese ese tipo de hostilidades. Y que si el empleador va a tener 6 días para responder, de los cuales va a poder responder diciendo que no es un tema de hostilidad, que efectivamente un tema es un tema de traslado del trabajador, está totalmente basado y razonable, y si no hay solución, el trabajo puede dar por terminar la relación. Ya ahí en tribunales se verá si al final quien tuvo la razón, que va a tener el tema de probar va a ser ambas partes, ¿no? Siguiente, por favor. El artículo 34. El despido arbitrario, que es el despido más usual y que normalmente más se configura. El despido arbitrario ocurre cuando el empleador termina la relación sin una causa justificada relacionada por la conducta o capacidad, que ya hemos visto cuáles son las causas, y al final no sigue ese procedimiento, ¿no? Muy aparte que no lo va a hacer, no va a seguir el procedimiento de mandarle una carta de previso, carta de despido, ¿no? Y poder tener temas solucionados. ¿Cuál es la consecuencia?
Es un sueldo y medio por cada año completado de servicios con un máximo de 2 sueldos y es un proporcional a facciones. Si es que trabajar bajo un mes y medio, eso ya te marca el área de RCM nóminas de servicio de hacer el cálculo correcto, ¿no? También va a haber un plazo por el trabajador que máximo 30 días pueda demandar. Pasado este plazo ya no va a tener el tema de demandar por despido arbitrario, pero sí por temas de derechos mal calculados, ¿no? Liquidación, beneficios, que son derechos laborales que tiene una mayor posibilidad de no plazo. Siguiente, por favor, Andrea. El despido nulo. El despido nulo se basa cuando normalmente estamos vulnerando los derechos fundamentales del trabajador. Es aquel que tiene de forma taxativa las causales de despido nulo incluyen la afiliación o participación en actividades sindicales, ser candidato a votar como representante de los trabajadores, presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador, salvo falta grave, la discriminación por motivos de sexo, raza, religión o idioma, y el embarazo o nacimiento o lactancia, ¿no? Que la consecuencia sin final va a ser despido nulo, va a ser la reposición del trabajador, la reposición inmediata, y recibir los sueldos dejados de percibir por el monto que no estuvo laborando. Siguiente, por favor. Ok, esos son los despidos que están marcados en la jurisprudencia, que al final van a dar un tema de condicionados al despido arbitrario o lo que es cómo se va a configurar, pero la misma jurisprudencia, mayormente en casos del Tribunal Supremo y establecido constitucional, que es el despido fraudulento, que es el mismo cuando se atribuye causas, ¿no? Maliciosos o mediante engaños, se actúa contra la verdad. Esto se va a ser aprobado por un tema de tribunal. El trabajador tiene derecho a la reposición inmediata y puede tener una indemnización adicional por cada daño moral si se prueba mala fe. Obviamente que la prueba de mala fe la va a tener que probar el mismo trabajador ante el juzgado y va a estar bajo un tema adicional de peritos, ¿no? Que se pueda constatar que en verdad sí hubo mala fe y si es que ha habido ciertos daños o perjuicios. El despido incausado es cuando no se comunica ningún motivo, ni siquiera falta de incumplimiento, solo en la carta sanitaria que fue un tema de extinción de vínculo laboral o simplemente se le impiden ingresos al trabajador, ¿no? Se considera un despido arbitrario y también se fija un despido fraudulento. Eh, Aunque, como digo, no se reguló específicamente ninguno de ambos, pero sí los regula la jurisprudencia, en un caso emblemático en esto, y reconocen ambos la reposición, ¿no? Del derecho a un tema de reposición como consecuencia, porque al mismo que estamos viendo fraudulento se desiguala de otro. Siguiente, por favor. La terminación de la relación laboral por causa en los casos permitidos por la ley. Acá que los queremos hablar. Muy aparte de los que ya hemos visto las causas específicas, ¿no? Despido, hay unas causas adicionales que pueden estar materia a una evaluación por la autoridad laboral, que son cuando la empresa presenta mayormente temas de disolución, liquidación de empresa o quiebra, la estructuración patrimonial sujeta, y después no es porque el decreto es 2845 porque hay una normativa detrás que sujeta a qué reestructuración patrimonial, no toda reestructuración de la empresa cae bajo este paraguas, motivos económicos, tecnológicos, estructurales análogos, y el caso fortuito de la fuerza mayor, que vamos a tener que ser probados previo a poder tener despido, gatillarlo, más que todo para que no genere un tema de indemnización, ¿no? Sino que genere un tema netamente de liquidación de beneficios finales. Siguiente, por favor, Andrea. Ok, la parte de liquidación de beneficios finales. Como lo hemos visto, todo trabajador al realizar la relación laboral sí o sí va a tener que tener un tema de liquidación, y así sea el despido por causa justa, y así sea retiro voluntario, sea mutuo disenso. Esa compensación, esas liquidaciones finales, tiene que tener sí o sí el tema de la acomodación, el cálculo, entonces tiene el tema de acomodación por tiempo de servicio, vacaciones, turnos y no gozadas, gratificaciones y otros conceptos, ¿no? En temas de horas extras, comisiones, servicios familiares. En tema de comisiones y horas extras es como los estipula mi contrato, porque también recordemos que no todas las horas extras son pagables, algunas solo son compensables con tiempo libre, pero sí tendría que interesar al final y tener que haberlas establecido de forma correcta en mi contrato o en el convenio que tenga con el trabajador de cada forma individual y cómo he estado marcando, ¿no? Todo debe estar totalmente, momento, calculado, que es el área de nóminas, y acreditado. Plazo máximo para abonar estos beneficios. Como empleador se tiene un plazo máximo de 48 horas posterior al cese. Independientemente del motivo de vinculación, ya sea por causa justa, ya sea por causa regular o sea por un tema adicional de retiro o mutuo acuerdo. Siguiente, Andrea.
Y aquí hay un cuadro que les va a ayudar un poco, si es que pueden tomar un poco de screenshot, que les va a ayudar un poco más o menos a tener en cuenta de que todos sus documentos son obligatorios, pero cuál es el plazo que yo tengo que tenerlos cuando el trabajador ya realice el cese y ese día se va a hacer su cese, ¿no? Es la carta de cese, el certificado de trabajo, esos son los más importantes, que es de forma automática yo debería generar. La liquidación de beneficios finales y la constancia de cese para CTS y comprobante de pago de liquidación, la normativa me excede un plazo de 48 horas. Entonces, para hacer este pago. O sea, yo puedo estar liquidando, lo puedo tener su certificado de trabajo, su carta de cese, pero señalarle que esa es la liquidación, pero aún no se va a depositar porque tengo un plazo de 48 horas. Si pasase y pase 48 horas, ya el trabajo recién podría imputar a un cargo mayor. Siguiente, por favor. Recomendaciones para evitar estas contingencias. Es siempre bueno, si es que al final va a haber un tema de desvinculación y no va a haber un tema de retiro voluntario. Estoy hablando desde el mundo, también desde un tema de mutuo disenso, es siempre analizar cada causal y cada caso específico, ¿no? Documentar toda la relación laboral del trabajador, siempre tener actas, advertencias, evaluaciones en casos que ha habido temas de tratamientos, ¿no? Faltas graves, etcétera. Consultar siempre el área legal ante dudas y aplicar los procedimientos ya establecidos por la normativa, ¿no? Los plazos que existen, nunca saltearnos, ¿no? Porque al final ya vemos que puede al final conllevar que los tengan que pagar una ida o hasta una reposición o hasta daño moral. Entonces, el checklist más común que podría hacerse es desde el empleador es preguntarme, ¿existe una causa válida, comprobada y documentada? Porque no solamente existe una causa válida, comprobada, también tiene que ser documentada. Está documentada, tengo forma de comprobarlo. Se respetó el procedimiento legal, o sea, el preaviso, los descargos, se dio el tema de dejar al trabajador que ejerza su debido derecho de defensa, legítima defensa, y después de eso también se emitió una carta de despido, se aprobó. Se le entregó toda la documentación en el plazo que se fija, en el plazo de liquidación, certificado de trabajo, constancia de retiro de CTS, etc. También se hizo el pago dentro de las horas. Se efectuó el pago dentro de las 48 horas, puede ser automáticamente o dentro de las 48 horas. Se valida con asesoría legal antes de ejecutar el cese, eso también es un tema muy importante, antes de ejecutar desde el inicio, no ya cuando ya sucedió, porque regularmente eso no ya cuando ya sucede.